Influyentes, hoy un nuevo sábado alabando a nuestro Señor Jesús. Si tienes ahí tu Biblia, yo te invito a que abras en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, que dice: acerquémonos a nuestro poderoso Dios y preocupémonos por agradarle siempre. Wow, o sea, este versículo nos está diciendo que nos preocupemos por agradarle al Padre Celestial, amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te dispongas, vamos a orar y vamos a alabar al Padre, amén. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias por un nuevo día, gracias por un nuevo sábado, Padre, gracias porque nos tienes aquí adorándote, alabándote, nos tienes aquí, Señor, con vida, Padre. Gracias porque a pesar de lo que está pasando hoy en el mundo, Señor, nosotros podemos conectarnos
podemos, por medio de un televisor, un celular, un aparato electrónico, seguir escuchando y llenando nuestro corazón de tu palabra. Gracias porque nos has hecho deseables para ti. Señor, permítenos agradarte cada día de nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Permítenos ser agradables ante ti. Señor, gracias por amarnos cada día más. Señor, yo no sé lo que viste en nosotros. No sé qué viste en cada uno de los que estamos hoy aquí conectados. Pero sí sabemos que nos has hecho deseables. Sabemos que nos amas. Sabemos que estás ahí para nosotros sin importar lo que pase, sin importar el momento, sin importar la hora. Gracias porque nos permites estar aquí adorándote, porque somos libres de expresarnos hacia ti. Gracias porque nos permites alabarte, cantarte. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida.
visto. Tal vez Dios encontró en ti una cualidad especial, eso que te hace diferente de la sociedad, eso que te hace tú mismo. Él lo ha visto, pero tal vez nosotros no. Por eso, en esta oración dice que no sé lo que viste en mí para que me amaras tanto. Dios nos ama tanto que dio su único hijo por ti y por mí. Y no sabemos el motivo, no sabemos la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy, pero tal vez algún joven necesita saber que Dios lo ama. Tal vez algún joven se siente triste porque se siente abandonado, se siente solo, tal vez no siente ese amor. Pero hoy, joven, influyente que estás allí viendo a través de esa pantalla, yo te digo, Dios nos ama tanto, tanto, que esa mínima cosa, esa mínima cualidad que tú tal vez dices, esto, ¿para qué? ¿Para qué tengo yo esto? ¿Por qué? Tal vez esa cualidad que tú crees que es un defecto, Dios la puso allí para hacerte diferente, para hacerte único. Por eso yo agradezco a Dios cada día de mi vida, porque hay algo en mí que tal vez yo no sé, ni tú ni yo sabemos qué es lo que hay, pero Dios lo conoce tan profundamente, tan especial. Él siempre es tan especial con nosotros. Él siempre nos va a amar. No importa lo que hagamos, no importa qué error cometamos, Él está ahí para ti y para mí. No importa en qué lugar, no importa en qué momento, Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar un momento solo. Solo necesitas una relación con Él para conocerlo. Necesitas concentrarte en Él. Que tu vida gire en torno a Él. Que tu vida sea para Él. Entrégale tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Créeme que Él eso lo aprecia tanto. Cuando nos entregamos completamente a Él, cuando nos rendimos completamente a Él, ahí es cuando dice, Él me ama. Y tal vez Él lo sabe, pero quiere que tú se lo digas. Díselo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Yo quiero vivir mi vida para ti. Yo quiero vivir mi vida como Jesús la vivió cuando vino a esta tierra. Yo quiero vivir mi vida y que sea solo para ti. Que cada paso que yo dé, Señor, estés tú ahí a mi lado, de la mano. No me sueltes porque te necesito. No me sueltes porque sin ti no puedo.
Gracias, Padre, por este momento, porque nos permitiste conocer tu amor por nosotros, porque nos permite seguir alabándote y adorándote. En el nombre de Jesús, amén. Así es. ¿Y qué tal si ahí donde te encuentras le cantamos esta canción de todo corazón? Porque la verdad es que la letra de esta canción es maravillosa y nos habla acerca de que cuando oscurece y nuestro miedo aumenta, Él siempre va a estar con nosotros, y aunque la fe y nuestra esperanza se agote, siempre va a estar con nosotros. Oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, yo lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. Que no hay valor en mí, yo lo encuentro en ti. Vamos, dile. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Vamos, siento resonar, resonar. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. ¡Woo! Entre los 21 y los 22 años más o menos, ¿no? Yo conozco de Jesús a los 21 años y en ese lapso, entre los 21 y los 22, me doy cuenta, ¿no?, de cuál es el propósito, cuál es el deseo, la voluntad de Dios con mi vida, ¿no? A nivel general podríamos llamarlo así. ¿Cómo me di cuenta? Yo creo que fue algo que Dios colocó en el corazón, ¿no? Como dicen algunos, lo grabó a fuego en mi corazón ese deseo de
de servirle en la parte eclesial, ¿no? En la iglesia, en el ministerio como tal, ¿no? Cada uno obviamente tiene su llamado en el área o en la esfera específica que tiene que ver con su vida, pero bueno, en mi caso fue acá, en el área eclesial, en la iglesia, en el ministerio. Fue algo que Dios grabó a fuego, o sea, fue una pasión que Dios encendió en mi corazón. Yo no puedo decir que tuve una experiencia sobrenatural donde Dios bajó y me dijo. No, simplemente que empecé a desarrollar una relación personal con Él. Dios empezó a manifestarse a mi vida con su amor, a tocar mi vida y mi corazón y a colocarme el corazón para hacer lo que hago, ¿no? Dentro del ministerio. Entonces fue eso, fue esa pasión que se encendió dentro de mí lo que hizo que yo pudiese estar seguro de que Dios me estaba llamando a eso. Obviamente hay más propósitos, por decirlo de alguna manera. Cuando conoces a Dios, el corazón de Dios, Él te dice para qué naciste, para qué fuiste creado, eso es cierto, pero también hay muchas cosas que están en la palabra de Dios, ¿no? Que podemos vislumbrar por la palabra, por lo menos. Te pongo un ejemplo, parte del propósito de Dios con nuestra vida es que nos parezcamos a Jesús. El propósito de Dios con nuestra vida es que hagamos su voluntad en la esfera en la que Él nos llame. El propósito de Dios, si lo miro con mi vida, es que yo sea un buen hijo. Conforme a la palabra de Dios, el propósito de Dios con mi vida es que yo sea un buen esposo, de acuerdo a lo que establece la palabra, que sea la palabra de Dios. Dios o su propósito es que yo sea un buen padre, ¿no? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y es algo en lo que en cumplir ese propósito se trabaja, no todos los días, es algo en lo que continúo trabajando día a día en poder cumplir con eso que establece la palabra que yo deba de hacer, ¿no? Que ese es su propósito dentro de todo y ya está también allí escrito, y eso es un llamado para todos. El propósito de Dios es que sirvamos a la humanidad, que lo que nosotros hagamos en la esfera en la que sea que Dios nos llame, le brinde un beneficio y bendiga a la humanidad, a la comunidad en la que nosotros estamos o en la que nosotros nos desenvolvemos. Así que eso hace parte del propósito de Dios, ¿no? De cómo Dios va añadiendo cosas a nuestra vida, aunque un propósito general, como lo decía ahorita, si lo queremos llamar así, que es un llamado específico, pero obviamente hay muchos otros matices alrededor que son todas estas partes: ser un hijo conforme a la palabra, ser un padre, un esposo, y que es algo en lo que continuamente trabajamos porque hace parte de tener el carácter de Jesús, de parecernos a Jesús, que eso también es el propósito con el cual debemos o en el cual debemos de trabajar todos los días. Yo pienso que cambian prioridades, obviamente. Empiezan a cambiar las prioridades porque ya las decisiones que empezamos a tomar empiezan a ir en pro de ese propósito y de hacer la voluntad de Dios, ¿no? De preguntarle al Espíritu Santo y decirle, bueno, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga o qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué? Y aunque un propósito específico, Dios va añadiendo también otras cosas. Entonces te dice qué estudiar, qué no estudiar, te guía a hacer o no hacer ciertas cosas de acuerdo a su propósito. ¿Por qué? Porque aún muchas de las cosas que pueden haber en nuestro corazón pueden tener la motivación incorrecta. Así que pienso que hay algo que nosotros debemos de revisar constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón, y es las motivaciones de nuestro corazón. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿yo por qué hago lo que hago? ¿Porque es lo que Dios me ha dicho que haga? Porque esto, además de eso, obviamente bendice a otras personas. Entonces glorifica a Dios y bendice a otras personas. Entonces el estar revisando nuestras motivaciones es muy importante para no desviarnos, y el tener una comunión con el Espíritu Santo, ser guiados por Él es muy importante en este caminar. Además que con el paso del tiempo obviamente vas encontrando esas diferencias en los tiempos. A ver, un tiempo en que estoy en casa con mis padres, entonces Dios quiere que yo sea un buen hijo.
Pero si ya formas un hogar, el propósito de Dios es que seas un esposo conforme a la palabra, pero si ya tienes hijos es que seas un padre, pero también ya eres un ciudadano, así que seas un ciudadano conforme a la palabra de Dios, pero ya también te desenvuelves en un área o en una esfera específica, la política, la ciencia, las artes, la iglesia, la familia, qué sé yo, y allí también hay unos parámetros que la Biblia nos da para que cumplamos ese propósito de Dios con nuestra vida. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Iglesia Cristiana Presencia de Reino. En Facebook, como Influyentes Jumbo. Y en Instagram, como Influyentes Presencia de Reino. Bueno, muy buenas noches y bendiciones para todo Influyentes. Una vez más aquí conectados, por supuesto, para conectarnos con la palabra de Dios y para conectarnos con su voz, escucharlo y obedecerle. Bienvenidos sean todos. Quiero animarte, por favor, para que tomes tu Biblia, tengas tu Biblia ahí a la mano, para que tomes tal vez algo en que apuntar. Hay cosas que el Señor nos habla específicamente a nuestra vida y qué bueno que tú puedas guardarlas en tu corazón, pero también tenerlas ahí presentes para recordarlas en momentos de incertidumbre o de dificultad. Esas verdades nos dan ánimo y aliento. Muy bien, hoy estamos con un tema maravilloso, pero primero vamos a poner este tiempo delante de Dios. ¿Y qué tal si ahí le dices a Jesús que quieres escuchar su voz en este momento? Padre Celestial, Señor, gracias te damos. Gracias Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y hoy es una oportunidad, Señor, para poder acercarnos a ti. Hoy es una oportunidad, Señor, para poder escuchar tu voz. Queremos, Señor, Padre, poder escuchar tus verdades. Que la verdad de tu palabra, Señor, sea viva y sea eficaz en nosotros. Señor, que toda mentira que esté tal vez controlando, tratando de controlar nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, que todas estas mentiras hoy salgan a la luz y que tu verdad, Señor, sea revelada a nuestras vidas, Padre. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu propósito, porque sabemos que fuimos creados con un plan eterno. Sabemos que fuimos creados con un plan maravilloso. Y aquí estamos, Jesús, para aprender de ese plan. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos en el enfoque o estamos en el carril. La tengo clara. ¿Y vos? No sé si el Señor te ha estado hablando ya a tu corazón. Esperamos que sí, creemos que sí. Creemos que Dios está trayendo esa verdad a tu vida y estuvimos tratando el tema de si Dios tiene un propósito conmigo y cómo lo puedo descubrir. Hoy vamos a hablar específicamente de este tema tan interesante. Le fallé a Dios. ¿Seguirá cumpliendo su propósito en mí? Cuando le fallamos a Dios, a veces vienen esos sentimientos de culpabilidad. Y vienen esos sentimientos de condena, esos sentimientos de juicio y también de desesperanza, de desilusión, y creemos que ya el Señor no va a poder usarnos o ya definitivamente el propósito que Dios tiene con nosotros se dañó. Pues yo quiero decirte que sí, ya no hay nada que hacer. Si tú le fallas a Dios, ya no hay nada que hacer. Ya, la embarraste, ya no hay nada que hacer. Es más, apague ese televisor ya, apague el televisor, apague el celular y no, yo más bien no voy a seguir predicando porque cuando le fallamos a Dios ya, todo se acaba. Ya no hay nada que hacer, muchachos, ya no hay esperanza. Dejémoslo así más bien. Dios les bendiga. Por supuesto, es una total broma. Tenemos que ir a la palabra de Dios para respondernos esa pregunta. Si le fallo a Dios, el Señor puede usarnos.
si le fallamos, Él puede seguir usándonos, pues entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. Mira, es muy interesante porque cuando vamos a la Biblia es de los libros más maravillosos que hay porque te muestra historias reales. Me impacta mucho cuando abro la Biblia y comienzo a leer tantas historias tan tremendas, historias donde Dios se revela, historias donde Dios revela su carácter, pero también se revelan pues las decisiones equivocadas que los seres humanos toman, aunque Dios los haya llamado y los haya elegido. Y es tremendo porque aunque las personas que Dios escogió, aunque cometieron errores, aunque fallaron y pecaron, aunque le dieron la espalda a Dios, es interesante que Dios no los sacó de la Biblia. Dios no los exterminó ni los censuró. De hecho, Dios no oculta las cosas malas de su palabra. Y es interesante porque esta palabra fue escrita por personas imperfectas, pero inspirada por un Dios perfecto, por un Dios que por supuesto sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y Dios no se esfuerza por esconder las imperfecciones del hombre en su palabra. Por el contrario, Dios está interesado en darnos a entender que a pesar de nuestras fallas, como dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se trata de Él, se trata de Jesús, se trata de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. No se trata de nosotros, se trata de cómo Él puede transformar a una persona, la forma en que Él puede amarla y cambiar completamente su rumbo y su destino. Entonces, Él no quiere que seamos perfectos antes de usarnos, porque si tú ves en la palabra, todo y cada persona que Él escogió, ninguno fue perfecto, ninguno fue totalmente santo, ninguno. Por el contrario, Dios nos llama a santificarnos. Él quiere que seamos santificados. Y por supuesto, cuando somos procesados por Él, cuando somos santificados, entonces es ahí donde comienza a usar nuestras vidas. Me encanta lo que dice 2 de Corintios 4:7. Mira lo que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es tremendo porque lo que Él está diciendo es que nosotros simplemente somos vasijas de barro que Él desea usar. Y lo que es especial, la riqueza más maravillosa, no se trata de nosotros, se trata de lo que Él deposita en nuestras vidas. No se trata en sí de la vasija, sino que se trata de lo que Él deposita al interior de esa vasija. Ahí está su tesoro, tesoros en vasijas de barro. Por eso, cuando vamos a esta pregunta, si le fallamos a Dios, ¿será que Él puede seguir usando nuestra vida? ¿Será que Él tiene un propósito con nosotros o será que todo se acabó? Tal vez tú tienes un contexto bien interesante, probablemente has vivido un divorcio o probablemente has fallado 50,000 veces con el mismo pecado, o tal vez te has equivocado una y otra vez, o eres muy inestable, un día quieres una cosa, otro día ya no quieres eso. No sé cómo sean tus emociones que a veces te gobiernan, quién sabe cómo será tu situación. Lo que yo sí sé es que la Biblia está llena de personas como tú y como yo, que cuando se encontraron con Jesús, Él los usó para grandes obras, a pesar de su pecado, a pesar de sus fallas. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue un tremendo hombre de Dios, pero cuando analizamos su trasfondo, cuando analizamos su contexto, es interesante porque él viene de una familia con mucha escasez, viene de un contexto de esclavitud, su familia estaba esclava y por supuesto él nace en ese contexto. Y es tremendo porque en ese momento la orden del faraón cuando él nace es que maten a todos los niños, a todos los varones que acaban de nacer.
Dios le guardó la vida, porque tenía un propósito, porque sencillamente Dios había designado algo para Moisés. Y aunque los demás lastimosamente pudieron quitarles la vida, Dios guardó la vida de Moisés desde el vientre de su madre hasta que creció. Su mamá, Dios, alguna habilidad o la misericordia de Dios o los ángeles, quién sabe el Señor cómo usó y qué hizo para guardar la vida de Moisés, pero mientras que estaba en esa persecución, ella lo tenía escondido, Dios estaba allí guardándole. No sé si tú tuviste tal vez alguna lucha desde el vientre de tu madre, probablemente tu mamá tuvo alguna dificultad, tal vez un riesgo de aborto, una amenaza de aborto, o tal vez en tu contexto familiar se vivieron cosas fuertes. Pero lo interesante es que si estás vivo y estás aquí escuchando su palabra, es porque Dios tiene un plan para ti. Lo interesante es que si sigues vivo y sigues aquí en esta tierra, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Y así crece Moisés. De un momento a otro pasa de la pobreza, de la esclavitud, a la realeza. Y es educado allí en ese lugar. También yo veo la soberanía de Dios allí, porque cuando se encuentra con la hija del faraón, él estando bebé en ese río, es interesante porque la hija del faraón busca a alguien que pueda ayudarle a criar a ese bebé. ¿Y quién seleccionan? Pues nada más y nada menos que la mamá de Moisés. Así que Moisés tuvo que haber recibido unas bases morales tal vez muy claras. Tal vez Moisés tuvo que haber recibido principios del Dios hebreo, principios del Dios de la Biblia, pero aún así, desde su adolescencia y en su adultez, fue educado en toda la cultura egipcia. Solamente imagínate eso, cualquier cantidad de dioses, una cultura completamente pagana, alejada de las verdades de Dios totalmente, pero ahí estaba Moisés con un propósito. No interesa en qué contexto tú estés creciendo o hayas crecido. No interesa si tu familia tal vez nunca creyeron en Dios, tal vez todos eran ateos, o tus amigos o tus compañeros del colegio, de la universidad, o tu contexto laboral, tal vez ninguno cree en Dios o es un contexto completamente alejado de Dios. Eso a Dios no le interesa, porque sencillamente si tiene un plan contigo lo va a cumplir por encima de lo que sea, por encima de la cultura que sea, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y su nombre está por encima hasta de cualquier cultura que no le adora y que no le reconoce. Y Moisés crece ahí, pero llega un punto en que él tiene que salir. Aunque fue educado en lenguas, en geografía, mira, si tú te pones a analizar los libros que Moisés escribió, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Génesis, si tú te pones a analizar todos estos libros, tienen una riqueza en su escritura impresionante. Eso no pudo haberlo escrito cualquier persona. Él fue un hombre muy preparado, muy capacitado. Pero aunque fue muy preparado y capacitado en esa cultura, Dios lo llamó. Llegó el momento de llamarlo y sacarlo de ahí, porque quería comenzar a procesar su carácter. Entonces, también viene otro cambio completamente abrupto, donde pasa de esa realeza al completo anonimato, al desierto. Y entonces en el desierto comienza a ser moldeado por Dios. En el desierto se casa, en el desierto empieza a convertirse en un pastor de ovejas, alguien por allá escondido, nadie lo veía, nadie lo conocía, simplemente él estaba en un proceso donde Dios estaba renovando completamente su vida. Y claro, no era perfecto. Es interesante porque si tú te pones a analizar, tal vez Moisés era un hombre impulsivo, una persona que por ira mate así de la nada, pues obviamente tenía un carácter bien terrible, pero Moisés fue tratado por Dios y ahí Dios comienza a moldear su carácter, comienza a tratarlo. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y luego 40 años dirigiendo un pueblo, el pueblo de Israel, hacia la tierra prometida. Prácticamente Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien y luego pasó 40 años dándose cuenta que no era nadie y después pasó 40 años descubriendo que puede hacer Dios con un don nadie.
¿Qué puede lograr llegar a ser Dios Padre con alguien que sencillamente reconoce que necesita completamente de Él y no depende ni de sus capacidades, ni de sus habilidades, ni siquiera de sus errores para que el Señor lo use completamente? Así que es tremendo porque Moisés fue tratado ahí en el desierto y el Señor lo capacitó, lo llevó desde la arrogancia hasta la humildad. La palabra de Dios dice que fue el hombre más manso sobre toda la tierra. Imagínate eso, el hombre más humilde, el hombre más tranquilo, el proceso que él tuvo que pasar fue tremendo. Y Dios eso no fue un impedimento para que el Señor usara su vida grandemente. Recuerda lo que dice la palabra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Moisés comprendió eso, ya no vivía él, sino que el Padre, Jesús, vivía en él. Y así se convirtió en un hombre que cumplía los propósitos de Dios. Ningún hombre había visto a Dios cara a cara como Moisés lo logró. Ningún hombre se había encontrado con Dios de esa manera tan palpable como él lo logró. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hicimos un pequeño experimento en Instagram y es interesante porque vamos a hacer un perfil de personas que son usadas por Dios. ¿Cuál crees que son las mejores cualidades de una persona que es usada por Dios? Pues vamos a analizarlo. Entonces hicimos esta pregunta. Hagamos el perfil de una persona usada por Dios. Marca la respuesta correcta. Mira, una persona usada por Dios puede ser 4 opciones: mentiroso, amoroso, cobarde, alegre. Pues sí, la respuesta ganadora fue amoroso. Mira la siguiente pregunta. Engañador, paciente, amable, homicida. Ahí la ganadora fue paciente. Y solo una persona votó por engañador. Mira lo que dice la siguiente. Adúltero, humilde, rencoroso, que tenga dominio propio. Y ustedes ganaron. Humilde fue la mayor votación. Entonces es tremendo porque, claro, nosotros siempre vamos a relacionar tremendas cualidades para un perfil de personas que son usadas por Dios. Bueno, ¿qué tal si vamos a la Biblia y miramos cómo son esas cualidades de las personas que Dios decidió escoger para cumplir su plan y su propósito en ese contexto en el que ellos se encontraban? Por ejemplo, vamos a mirar un perfil bien interesante. Las características de este hombre, yo te las voy a decir y tú vas a tratar de mirar quién es, vas a tratar de descubrir quién es. Mira, por ejemplo, mentiroso, cobarde e idólatra. ¿Quién puede llegar a ser? O Dios, ¿cómo va a escoger un mentiroso? Dios, ¿cómo va a escoger un cobarde? ¿Cómo va a escoger un idólatra? Uno jamás se imaginaría eso, ¿no? Pero a continuación, ¿quién es? Abraham, el padre nada más y nada menos que de la fe. Nada más y nada menos que esa persona que tuvo esperanza contra esperanza y creyó en Dios y creyó que lo que Dios le estaba diciendo lo cumpliría. Y salió de él la nación que glorificaba a Dios. Mira, por ejemplo, el siguiente, engañador. Dios escogió a un engañador, Dios escogió a un usurpador. Y ya yo creo que tú más o menos estás analizando quién es. ¿Quién es acá? Pues nada más y nada menos que Jacob. Y se convirtió en el padre de una nación santa. Es tremendo, tú lees la historia de Jacob y cometió error tras error tras error hasta que se encontró con Dios y Dios cumplió su plan con este hombre tan imperfecto. Mira la que viene a continuación, homicida, sí señor. El Dios de la Biblia escogió a un asesino, a un homicida. Y estábamos hablando de él ahorita. ¿Quién es? Pues Moisés. Y se convirtió
en uno de los líderes, o mejor dicho, el líder más grande, más inspirador del mundo entero. Y tú sigues leyendo los libros que él dejó escritos y vas a seguir aprendiendo. De ahí salen los principios para las naciones hoy día del liderazgo de Moisés. Mira el que viene acá. Está también un adúltero, un homicida. Este no es solamente homicida, este tras de que es asesino es adúltero. Y el Señor escoge una persona como estas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? David, el más grande escritor de canciones, salmos, canciones que inspiraron al pueblo en ese momento a poner su mirada en Jesús. Canciones que hoy día todavía seguimos cantando y seguimos adorando con ellos. Y canciones que cuando las leemos traen paz a nuestra vida. Imagínate, de un homicida y de un adúltero. Ahora mira lo que viene a continuación, el siguiente. Un hombre desesperado y abrumado. ¿Usted se ha sentido angustiado en estos tiempos? ¿Se ha sentido sin esperanza? ¿Se ha sentido que tal vez no hay oportunidad para su vida? Pues Dios ya ha escogido personas así, desesperados y abrumados. ¿Quién fue? A ver, Bueno, Elías, que hizo grandes obras, y no solo obras, sino obras milagrosas. El Señor lo escogió para hacer cosas sobrenaturales. Y tienes que ir a la Biblia y leer todo lo que Dios hizo a través de este hombre, un gran profeta de Dios. Ahora mira el siguiente, lleno de odio. El Señor escogió a un hombre lleno de odio en su corazón. De hecho, este hombre era tan arriesgado que peleaba con Dios y le recriminaba a Dios las órdenes que él mismo le daba. ¿Quién fue? Yo creo que este es más familiar para todos. Pues nada más y nada menos que Jonás. Jonás, un hombre lleno de odio en su corazón, resentido por un pueblo, y Dios aún así, en medio del amor que le tenía a Jonás, pero también en medio del amor que le tenía a ese pueblo, lo escoge y termina siendo un misionero exitoso. ¿Y saben por qué? Porque todo ese pueblo se convirtió a los pies de Dios. Un pueblo terrible, un pueblo perverso, y en su totalidad ese pueblo se convierte a Dios. ¿Qué misionero no tiene ese sueño? Que todo el mundo se convierta. Pues eso le pasó a este hombre. Y mira el siguiente. Divorciada 5 veces, que a veces tú te sientes, no, yo ya tuve el uno y tuve el otro, ¿será que a mí me va a escoger Dios? O tal vez hay mujeres que se han sentido que ya tienen hijos, ya están casadas, inclusive son jóvenes, pero se sienten ya muy adultas y tal vez no se sienten con la capacidad de servirle a Dios, o no creen que el Señor las pueda usar. Pues mira lo que le pasa a esta mujer, divorciada 5 veces, y el que tenía en ese momento ni siquiera era su esposo, era un amante, pero aún así tiene un encuentro con Jesús. Y mira lo que pasa con esta mujer, la mujer samaritana. Trajo toda una ciudad a los pies de Jesús. Trajo toda una ciudad se convierte también a Cristo. Esto sale de una mujer que tuvo 5 divorcios y tenía un problema de inmoralidad terrible, pero mira lo que hace un encuentro con Dios. Cuando hay un propósito, nada está por encima de ese propósito de Dios. Ahora mira la siguiente. Una persona, un ladrón, también mentiroso, porque el que es mentiroso es ladrón, dice mi papá. Un ladrón, el Señor escoge un ladrón, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Zaqueo. Y Zaqueo tuvo el privilegio de tener un lugar en el libro de Lucas. ¿Y cuántos no hemos escuchado su historia y nos hemos sentido confrontados con su historia, pero también animados a ser transformados por Jesús? Él es un gran ejemplo todavía para nuestras generaciones. Ahora mira lo que viene acá a continuación. Arrogante, maldiciente, blasfemo. El Señor escogió una persona así, ¿sí? El Señor escogió a alguien así. Arrogante, maldiciente, blasfemo. A ver, ¿de quién estamos hablando? Pues de Pedro. Y se convirtió en el líder principal del avivamiento más grande a nivel mundial, donde hubo milagros, prodigios, y se recuperó todo un imperio, o más bien tendríamos que decirlo así, se arrepintió
toda una ciudad terrible, una ciudad que era cruel, una ciudad que estaba completamente alejada de Dios, se cristianizó completamente, porque este hombre dejó un gran legado. Y mira, por ejemplo, este de pronto lo conocemos, inestable emocionalmente. Esas personas que un día sí, un día no. Un día estamos animados, otro día nada que ver. Un día estamos con la determinación, mejor dicho, súper fuerte. Y otro día no tenemos ni idea ni qué queremos. Pues esta persona tenía estas cualidades, inestable emocionalmente. ¿Quién fue? Pues nada más y nada menos que Marcos. Y Dios lo transformó en un gran escritor, pues nada más y nada menos que el Evangelio de Marcos. Ahora mira por ejemplo, el que sigue: homicida, abusivo, injusto, perseguidor de la iglesia cristiana. ¿De quién estamos hablando? Pues del apóstol Pablo, del apóstol que Jesús escogió para dejarnos esas cartas tan hermosas y que principalmente fueron escritas para iglesias completamente imperfectas, pero que también hoy día nos bendicen a nosotros. Estos son los perfiles de hombres y mujeres que el Señor escogería para cumplir su propósito. ¿Qué piensas? Medita un poco en eso. ¿Por qué el Señor escogió un asesino? ¿Por qué el Señor escogió un cobarde? ¿Por qué el Señor escogió un engañador? ¿Por qué? ¿Por qué escogió a un arrogante, a alguien que lo iba a negar, a un blasfemo? ¿Por qué escogió a alguien inestable? ¿Sabes por qué? Porque no se trata de ti. No se trata de tu linaje familiar, de dónde vengas. No se trata de quiénes son tus padres. No se trata de cómo tú fuiste, cómo te educaron, cómo creciste. No se trata de tu estatus. No se trata de tu economía o de tu capacidad económica. Ni siquiera se trata de tus errores y de tus pecados. Se trata de un Dios que nos amó y que nos ama. Como dice su palabra, nos amó tanto al mundo, al universo, al cosmos, que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera una vida eterna. Pero Dios no solamente quiere que tengamos una vida eterna, sino que podamos cumplir su propósito aquí y ahora, aquí en la tierra. ¿Por qué el Señor escogió estas personas? Porque no se trata de nosotros. Se trata de la misericordia de Dios. Muchas veces cuando nosotros fallamos y cometemos pecados, pensamos que el Señor ya no nos tiene en cuenta, que Dios ya no tiene nada que hacer con nosotros, que el Señor ya se le acabó la misericordia. Mejor dicho, Dios llegó a su límite. Y sí, Él es un Dios justo. Sí, también podríamos ver en la Biblia que Él tiene límites. También podemos ver en la Biblia que Él le da muchísimas oportunidades a sus hijos para que escuchen su voz y le obedezcan, porque no se trata de nosotros, se trata del amor de Dios. Y quiero decirte algo, cuando tú decides alejarte de Dios porque cometiste pecado, porque sencillamente no te crees suficiente, ese es el acto más grande de orgullo y de arrogancia. Tú crees que alejándote va a ser un alivio, que tal vez alejándote y diciendo, no, ya yo no merezco ser usado por Dios porque mira en lo que me convertí, o mira lo que soy, o no he podido superar esto o aquello. Eso es el acto más grande de arrogancia y de orgullo hacia Dios. Porque ¿quién dijo que se trataba de tu habilidad? Porque ¿quién dijo que se trataba de ti? Se trata de Dios y de lo que Él puede hacer contigo. El acto más grande de humildad es reconocer mi pecado, arrodillarme delante del Señor, pedir perdón, depender de Él todos los días y creer que Él me va a usar a pesar de. Y cuando tengamos un encuentro con Jesús, el tema de fallar y el tema de cometer pecado, eso va a pasar a un segundo plano. Porque la meta de Dios no es que tú tengas unas reglas para ver qué es lo que haces y qué es lo que no haces. La meta de Dios es que tú puedas llegar a amarlo y que por amor tú decidas alejarte del pecado. Pero eso es fruto
de tener un encuentro con Jesús. Y estas personas, aunque fueron engañadores, homicidas, mentirosos, blasfemos, inmorales, corruptos, fueron terribles. Al tener un encuentro con Dios, su vida fue transformada. Al tener un encuentro con Jesús, pudieron cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Hoy necesitas pensar que tienes que humillarte delante de Dios. Y es Satanás el que te está hablando y te está diciendo, tú ya no sirves, el Señor no te va a poder usar así, mira lo pobre que eres, o mira lo orgulloso que eres, o mira lo pecador que eres, o mira, otra vez volviste a cometer ese error, otra vez volviste a fallar. ¿Qué te va a andar usando Dios? Esa es la voz de Satanás, ese no es el plan de Dios. Y con esa voz lo que tú tienes que hacer es callarla completamente y arrodillarte delante de Dios y decir, Señor, perdóname, regreso a ti y creo que me puedes usar. Y cuando tú comiences a pasar tiempo con Dios, cuando tú comiences a vivir en la intimidad, cuando comiences a tener ese fruto de su relación, esa relación con Él a diario, ahí va a llegar la transformación y ahí vas a ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Pero hoy tienes que decirle al Señor, Padre, no quiero ser orgulloso, no quiero ser arrogante, no quiero creer que esto depende de mí, depende de ti. Y el hecho de que tú estés aquí escuchando esta voz, escuchando esta palabra, es una señal de que el Señor sí te ha escogido para algo. Tú tienes que pensar en esto porque estamos en tiempos donde hay muchísima necesidad. Estamos en tiempos donde por todo lado hay corrupción, por todo lado hay mentira. Quieren acabar con la vida a toda costa. Hoy, por ejemplo, me llegaba un correo de la EPS a la cual yo estoy ahí afiliada. Y en ese correo es solamente un boletín informativo y en el boletín me decían, conoce tus derechos sexuales. Y entonces me hicieron una lista de cuáles son mis derechos sexuales. Y uno de los derechos que yo tengo aparentemente es la interrupción voluntaria del embarazo. Empezando que eso ni siquiera es interrupción voluntaria. Porque si yo interrumpo algo es porque lo puedo volver a reanudar. Y si tú interrumpes un embarazo, no puedes volver a… ¿Cómo vas a hacer para que vuelva y comience? Es una locura, es una mentira. Vemos mentira en todas partes. Y si tú sigues creyendo, ay no, pobrecito de mí, ya el Señor a mí no me va a usar porque mira este pecado, porque mira mi vida, mira mi físico, yo tan feo, yo tan fea, yo no tengo los estándares que marca la sociedad, soy gordo, soy bajito, soy muy alto, soy como sea. Deja de mirarte a ti y coloca tu mirada en Jesús. Deja de mirar lo que tú no tienes y coloca tu mirada en Él, porque Él sí te quiere usar y te puede usar. Pero tienes que arrepentirte. Arrepentirte y entregarle completamente tu vida a Jesús. Tú quieres descubrir el propósito que Él tiene para tu vida, lo vas a descubrir. Lo vas a descubrir, pero despójate de estas mentiras. No, ya el Señor a mí no me va a usar porque tal cosa, mentira. Sí, el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor puso sus ojos en ti. El Señor te dio un nombre. Eres su hijo. Eres amado. Eres escogido. El Señor ya te seleccionó para un plan. Pregúntale, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es ese plan? Veo tanta necesidad en el mundo, yo quiero ser parte de la solución, yo quiero ser parte de la redención, porque el Señor quiere redimir todas las esferas, el Señor quiere redimir el gobierno, el Señor quiere redimir las artes, el Señor quiere redimir los deportes, el Señor quiere redimirlo todo, pero necesita hombres y mujeres que le digan, Señor, aquí estoy y Dios te va a usar. Despójate de esas mentiras, despójate de esas falsas creencias, toma la palabra de Dios, aférrate a ella y deja que el Señor te transforme y te moldee.
le fallé a Dios, ¿será que Él sí me puede usar? No solamente te va a poder usar, te quiere usar, desea usarte y te está esperando. ¿Qué tal si por un momento, ahí donde estás, si puedes hacerlo, en este instante, arrodíllate delante del Señor? Si puedes hacerlo en este momento, arrodíllate delante de Jesús y dile: Padre Celestial, aquí estoy. Padre Señor, aquí está mi vida. Aquí está todo lo que tengo, que delante de ti prácticamente es nada, porque tú eres el que me da la vida, tú eres el que me da la capacidad, tú eres el que me da los dones, tú eres el que me da los talentos, las habilidades. Todo depende de ti, todo es por ti, Señor. Y hoy quiero humillarme delante de ti, reconociendo que he pecado, que he fallado, pero hoy me reconcilio contigo, Jesús. Dile ahí al Señor: me reconcilio contigo, me reconcilio con tu verdad. Perdóname, Señor, por mi necedad, perdóname por alejarme de ti, perdóname por creer que se trata de mí, cuando realmente se trata de tu misericordia, Señor. Tú estás llamando personas para que sean usadas en este tiempo, que levanten la voz y hablen la verdad. Y yo creo que puedo ser una de esas personas. Dile ahí al Señor: yo creo que puedo ser una de esas personas. No solamente creo, sino que quiero, Padre Celestial, que tú puedas escoger mi vida para traer redención a lo que está caído, a lo que está destruido, a lo que está afectado por el pecado, Señor. Padre, aquí está mi vida, Jesús. Úsame, Dios. Y hoy, Señor Jesús, oramos por todos aquellos jóvenes que nos están escuchando en este tiempo y que han sido, Señor Padre, tal vez influenciados con esta mentira de Satanás, que los tiene allí abrumados, acongojados, deprimidos, tristes por una falla o por un pecado que cometieron y creen que no pueden volver a ser usados por Dios. Hoy, en el nombre de Cristo, te pedimos, Señor, calla toda voz de las tinieblas que está trayendo culpabilidad, calla toda voz de las tinieblas que está trayendo estas mentiras, y levántales, Señor, levántales, Espíritu de Dios. Padre, envía ángeles y comienza en este tiempo a hablarles. Señor, háblales a través de tu palabra, háblales a través de sueños o visiones si es necesario, háblales, Señor, a través de otras personas, pero revélales cuál es tu propósito para ellos. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdales a que se despojen de estas mentiras en el nombre de Jesús y que venga la verdad de Cristo. Señor, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Somos unas vasijas en tus manos y tú depositaste el tesoro, tu verdad, tu plan, tu propósito en nosotros, y se cumplirá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda esto: el Señor nada lo deja incompleto, absolutamente nada. Él no tiene afán de esperarte, Él no tiene afán de procesarte. Él se toma su tiempo contigo, se toma su tiempo con tu vida y comienza a procesarte con amor, y el Señor lo está haciendo. Vuelve otra vez a Él, vuelve a creer en su llamado y en su propósito. Aférrate a esa verdad y permítele a Dios que te use. Pregúntale: Señor, ¿en qué quieres que yo te pueda obedecer hoy? ¿En qué me quieres usar hoy? Y qué bueno que puedas estar atento a lo que Él te está diciendo. Y te voy a dar una clave: el Señor va a empezar con cosas pequeñas. Dios no te va a poner unos retos tremendamente gigantes de inmediato. El Señor va a empezar a probar tu fidelidad en las cosas más pequeñas. Probablemente un día te vas a levantar, mañana te vas a levantar y le vas a decir: Señor, ¿en qué me quieres usar hoy? Y tal vez Dios te va a decir: hijo, ve y lava la loza. Eso es un llamado, eso es un propósito. Ese es el propósito tuyo en ese instante. Y Dios te va a probar la fidelidad para poder revelarte cosas mayores.
Otro día te vas a levantar, Señor, ¿en qué me quieres usar hoy? Pues tal vez el Señor te va a decir, háblale a fulano de tal, háblale de mí. Y el Señor va a probar tu fidelidad. No sé el Señor qué te va a decir. Tal vez te va a decir, estudia más. Tal vez te va a decir, lee mi palabra hoy. Tal vez te va a decir, simplemente ora. Yo no sé qué te va a decir el Señor, pero Dios va a empezar a darte cosas pequeñas. Sé fiel en eso y te lo aseguro que vas a llegar a las cosas grandes que Él ha pensado para ti. Pero necesitas ser fiel en lo más pequeño. Así que ve y corre donde Dios cada mañana, póstrate delante de Él y dile, Señor, ¿cómo me quieres usar hoy? Fallaste, arrepiéntete y vuelve a empezar. Fallaste otra vez, vuélvete a arrepentir, porque el acto de mayor humildad es ese, reconocer que no se trata de mí, se trata de Él. Entonces me acerco porque lo necesito. Y entre más te acerques y entre más le abraces su verdad, ya el tema del pecado, eso va a ser secundario para ti. Ya eso no va a ser una situación incontrolable en tu vida, porque no vas a querer pecar. Vas a amarlo tanto que tú ya no vas a querer fallarle. Eso no va a ser un problema. Así que empieza con las cosas pequeñas. Empieza a ser obediente con lo más, entre comillas, insignificante. Tal vez el Señor te va a decir, cómprale un pequeño regalo a tu mamá. Hónrala, o tal vez honra a tu papá diciéndole una palabra de amor, de expresión, de cariño, o tal vez simplemente escuchándolo. El Señor va a empezar a darte cosas pequeñas. Sé fiel en eso y Dios te va a usar. Conéctate toda la semana con nuestras redes. Búscanos en Facebook, en YouTube, en Instagram. No te pierdas absolutamente nada. Dios te bendiga.